Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta emisión de Zoom Cubano. Hoy hay una característica nueva, es el programa número 80 y el primero que va a salir por las redes en Cubanet. Me acompaña, como siempre, mi amigo y colega Hernán Alberto. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, cada día mejor. El programa de hoy tiene un tema que, hablando con nuestra común amiga, ayer o antier, Regina Coyula, me dice que no habláramos de eso. Y yo pienso que sí, que hay que hablar y seguir hablando de este personaje que destruyó el país, que engañó a los cubanos, que les mintió, que prometió desde el 53 respetar la Constitución del 40, realizar elecciones libremente, y lo primero que hizo cuando asaltaron el poder fue desechar a la Constitución del 40, aunque no estaba vigente en esos momentos, y estuvo sencillamente y llanamente 17 años sin hacer elecciones, y me refiero a Fidel Castro. Y repito, lo que pasa, Pedro, es que tengo el mismo criterio que mi querida Regina Coyula. Hablar de Fidel Castro es mantenerlo vivo y yo realmente no quiero que esté vivo. Somos nosotros precisamente lo que le estamos dando una vigencia a un sistema caduco, perdido, demodé, fosilizado. Creo que hay temas muchísimos más importantes que recocinar la imagen de un diablo venido a menos y que sus cenizas reposan en un gran fecaloma de dinosaurio en el cementerio Santa Ifigenia. No creo realmente que sea provechoso. Yo creo que hay temas y personajes en Cuba ahora mismo que son más valiosos para cualquier análisis que el pobre diablo del dinosaurio que todo el mundo lo revive en vez de olvidarlo. Yo creo que no hay mejor castigo para un imbécil como este señor que el olvido. Yo creo que la Cuba actual necesita de otros análisis y de otros personajes, porque ya las culpas de este señor no las va a pagar. Las pagó en vida con el ano por las costillas y un inodoro de plástico bajo el brazo. Realmente no sé, es una opinión que te doy apoyando a mi amiga Regina Coyula. Yo estoy en parte de acuerdo contigo, ¿no? Y Hernán y yo hablábamos de esto, pero hay un poco que poner esa real imagen, porque este programa lo estaban viendo alrededor de 3 millones de personas, muchos latinoamericanos que tienen esa imagen idealizada de este individuo que usted, amigo mío, acaba de describir. Y bueno, no me dio tiempo a presentarlo, él siempre ha sido así, irreverente. Y bueno, estaba acompañándonos hoy un poeta, un escritor, un periodista y un ex preso político de la Primavera Negra. Y por tal, un poco, este individuo del que estamos hablando y que tú no quieres hablar, en su juicio, eso trae mala suerte, tú. dijo, Mira, condenadme. te alerto de que Cuesta Morúa, mi tocayo, ya está en conexión. Sí, sí. Bueno, voy a Vamos. presentarlo también ya de paso. Bueno, en el día de hoy tenemos a dos Manuel. Tenemos también a Manuel Cuesta Morúa, que como todos sabemos la situación que existe en Cuba con la conexión es muy mala, ¿sabes? ya llegó, ya entró. Bueno, como les decía, en el día de hoy también, para hablar del tema no deseado, está con nosotros
el común amigo Manuel Cuesta Morúa, politólogo, historiador y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Manuel Cuesta, vamos a... Fidel en el juicio del Moncada terminó diciendo: condenadme, la historia me absolverá. Y creo que la historia lo está condenando, y la mayor condena que puede sufrir este individuo es la situación caótica en que dejó a la sociedad y a la economía cubana. Realmente sí, la historia lo juzgó y sí, la historia lo está condenando. Nuestro amigo Portal, al igual que Regina, dice que no vale la pena hablar de Fidel. Yo expliqué algunas cuestiones. Quiero oír tu criterio con relación a este triste personaje, mi hermano. Bueno, gracias por la invitación. No sé si me van a escuchar bien, porque la conexión está pésima, bueno, lo saben, no es nada nuevo. Pero yo voy a salir un poco del análisis, digamos, político, tradicional o normal, que se suele hacer cuando se habla de Fidel Castro y de su presencia en Cuba, digamos, casi en los últimos 80 años. El tipo pesó en la historia, al principio no era muy conocido, pero en todo caso, su paso por la historia fue casi 80 años en realidad. Pero yo quiero referirme a un dato y digamos, a un análisis un poco fuera de lo común del análisis, no fuera de lo común el análisis en sí mismo, ¿no? Porque es un análisis histórico y cultural. Y yo creo que hay que mirar un poco a Fidel Castro como el último español en Cuba. Yo creo que para entender su presencia en la historia de Cuba hay que verlo desde esa categoría del último español, el último español tradicional. Con perdón de mis amigos y de los españoles actuales, ¿no? Quizás no puedan entender lo que quiero decir en ese sentido. Pero es el último español porque es quien trata de, y lo logra, por cierto, de irrumpir en la historia trayendo de nuevo todos los vicios coloniales que trabajosamente se estaban eliminando en la República joven, que nunca llegó a cuajar como tal república. Y él trae primero un vicio importante para la historia de Cuba, que por cierto no tiene que ver mucho con la tradición cultural y política de Cuba, pero logra insertarla, que es el antinorteamericanismo. Creo que eso es un elemento fundamental y que no se puede entender sin este vínculo con esa España de la época imperial resentida, que fue derrotada en Santiago de Cuba, que perdió la colonia con la que estaba dispuesta a dar hasta la última, modernizarse con una rapidez inmensa, aunque la modernización realmente comienza en el siglo XIX, sobre todo en la zona occidental, pero que entrado el siglo XX logra modernizarse rápidamente, que está dejando atrás toda esa visión que España como metrópoli había introducido. Segundo vicio que trae el mayorazgo como forma de poder ligada al caudillismo en la historia de Cuba. Porque la República rechaza rápidamente a aquella gente que trata de introducirse en el poder. Sin embargo, Fidel Castro logra reintroducir el caudillismo. Tercer vicio, tercer elemento. Este tercer vicio al mismo tiempo lo califico de elemento porque probablemente a alguna gente le pueda parecer interesante, pero entra en una visión religiosa de la política. El predominio de la palabra revolución en sí misma, sin grandes contenidos en la medida en que se aleja en el tiempo, que parece una palabra que se alimenta sobre sí misma, que no tiene mucho significado, pero que se instala en la mente
de todos y cada uno de los cubanos que él logra, por supuesto, dominar. Esa misión mística religiosa de religar a la gente en torno a una palabra mágica es también algo que trae de esa vieja visión escolástica de la España que dominó a Cuba durante varios siglos. Todo esto es lo que permite entender como un hombre que no es moderno, que como decía una escritora que lo admiraba, pero que al mismo tiempo se extrañaba, no sabía bailar. Al igual que decía, Fidel Castro es un tipo interesante, pero será un cubano porque no sabe bailar. ¿Sí? Y un último elemento que es fundamental es la crueldad frente al adversario. La pena de muerte en Cuba no existía, recordemos perfectamente eso. Y él la reintroduce, incluso la introduce desde la sierra misma. La orden número 1 de Fidel Castro es justamente fusilar a aquellos que, escuchen esto, aquellos que decidieran participar en las elecciones fraudulentas, manejadas o manipuladas del año 58. De modo que ahí tenemos una caracterización que explica por qué logra dominar y traer a un país que se estaba modernizando a los viejos vicios que se introducen en Cuba desde la época colonial. Ese es Fidel Castro que logra llegar al poder. No es un revolucionario en el sentido de la palabra, aunque la usó mucho, pero no un revolucionario. Se opuso, recordemos que se opuso a la comunidad LGBTI, se opuso a la emancipación racial, se opuso a los hippies, se opuso a todo lo que justamente en los años 60 se podría haber llamado revolución, que era una revolución cultural profunda en todo el siglo. Fidel Castro se opuso a todo eso. Y eso hay que explicarlo y entenderlo por la vena española. Y este era el enfoque que a mí me parece interesante dar. Disculpen que me haya alargado un poco, pero que me parece interesante dar para entender al personaje a mi modo de ver. Hernán. No, a ver, sin entusiasmo de generar un debate, sí me gustaría escuchar Vázquez Portal, a ver qué quiere decir al respecto. Pero un comentario sí, muy rápido, porque creo que lo que decía Manuel Vázquez Portal es muy cierto, ¿no? La verdad es que Fidel Castro es un tipo que probablemente no merezca nuestro recuerdo. Y creo que la descripción que ha hecho Manuel Vázquez Portal es en ese sentido muy elocuente. Pero me parece que también, como suele pasar con estas cosas, digamos, la memoria es lo que nos blinda de repetir errores, ¿no? Entonces, también es un poco un esfuerzo por ese lado. Y lo que me encanta, debo decir, es la manera en que Manuel Vázquez Portal describió a Fidel Castro, porque lo que no queremos, y creo que Manuel Cuesta Morúa ahora lo reafirma, es mostrarlo como lo que él quería ser mostrado y como lo que él quería pasar a la historia, ¿no? Esa es la idea. Dale, que te interrumpí, tú le ibas a hacer una pregunta. No, la pregunta era darle la palabra a Manuel Vázquez Portal a ver si quería agregar algo a los comentarios de Cuesta. Sí, mira, Hernán, Cuesta y Pedro. Yo me niego un poco a hablar de este señor porque es mantenerlo vivo improductivamente. Yo pienso que contar la historia no es reflotarla para hablar del pasado, sino para alertar en el presente. La historia. Entonces, ¿qué me pasa? Que el análisis que ha hecho mi hermano Manolo Cuesta es exactamente históricamente muy acertado. Fidel Castro es el último gobernador general de la isla, indudablemente. Pero ¿qué pasa? Es el último caudillo de la isla. Pero ¿qué pasa? Que es el último calvinista,
Pero ¿qué pasa? Que es el último fascista. ¿Y qué pasa? Que es el último estalinista. ¿Y por qué pasa esto? Porque Fidel es un tipo de discurso provisionalista y oportunista que sabe políticamente aprovechar las coyunturas históricas. De ahí que la justicia de que habla Manuel Cuesta Morúa muy acertadamente sea una justicia de escarmiento, fusilamientos, largas penas de cárcel, porque esta justicia de escarmiento, que no es la verdadera justicia de derecho, lo que hace es crear miedo. Y Fidel Castro se pasó la vida gobernando a través del miedo y la represión. Y en esto Manuel Cuesta Morúa tiene toda la razón. Es un personaje que habría que estudiarlo, reflotar su historia para alertar el presente. Porque ¿qué pasa? Que los títeres puestos a dedos posteriores han seguido esta misma línea destructiva, no solamente de la economía y la sociedad, sino del individuo al que le han seguido manteniendo esto que nuestro querido ingeniero en Yagua, Dagoberto Valdés, llama daño antropológico. Y es que el cubano ha perdido una cantidad de valores de todo tipo que son casi irrestañables, aunque tengo la experiencia personal de que ese cubano dañado antropológicamente, cuando llega al exilio, parece pasar por un hospital de rehabilitación humana y se convierte en un ser cariñoso, bondadoso, amable, cosa que no es el chancleteo nacional cubano, lo cual quiere decir que el hombre, el ser humano, para no parecer homofóbico ni antigenérico, el ser humano, cuando mejor se expresa y cuando dice toda la verdad y cuando es realmente como es bajo la libertad plena. Y de ahí veo la diferencia del cubano dentro de la isla y del cubano fuera de la isla, que es un hombre emprendedor, soñador, que se esfuerza. Y entonces, frente a esta realidad que es tan aplastante, recurrir nuevamente al tema de un dinosaurio fosilizado me parece mantenerlo vivo, y lo menos que necesita el pueblo cubano es mantener vivo a un dictador sangriento, brutal y despótico como fue Fidel Castro y como lo ha descrito muy bien Manuel Cuesta Morúa. Un poco para castigarte, yo quiero que, bueno, tú lo viviste y vuelvo a rectificar, la Primavera Negra, marzo del 2000. Tres. Oye, tengo que tomar fitina. Marzo del 2003, sí, precisamente son 22 años. ¿Qué tú crees que compulsó a este individuo innombrable que la historia está condenando a tomar esa acción contra todos ustedes en un momento determinado y contra personas que realmente, como yo expliqué y como tú vas a hablar de eso, nada que ver con la violencia, sino todo lo contrario? Mira, es que el número 75 es un invento de Fidel Castro. Un invento fallido en primer lugar porque su intención primaria era escarmentar, o sea, la justicia del escarmiento, meterle miedo al pueblo. Esa era su primera intención. Su segunda intención era cambiar 15 miembros de los 75 por un espía. Eran 5. 5 por 15 son 75. Había un plan. Lo que ¿qué pasa? Que los 5 espías eran sencillamente condenados con todas las leyes procesales y eran espías. Nosotros éramos pobres diablos que nos habían arrestado. Pero voy a decir algo que me parece muy justo.
En primer lugar, como dije, los 75 fue un invento de Fidel Castro. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese mismo momento en Cuba? En primer lugar, el proyecto Varela había cundido por toda la isla. Los planes sociodemocráticos del propio Manuel Cuesta Morúa estaban teniendo una influencia enorme dentro de la población. El periodismo independiente había alcanzado un número de corresponsales y agencias enormes, pero para colmo, ese año 2003 estaba propuesto para el Premio Nobel de la Paz nuestro querido y que en paz descanse Osvaldo Payá Sardiña. Cuando Fidel Castro decide meter a un grupo de disidentes, para decirle de algún modo, presos, al único que no mete preso, y esto demuestra la malsanidad genial de la política de Fidel Castro, es a Osvaldo Payá. ¿Por qué no lo mete preso? Porque le iba a regalar el Premio Nobel de la Paz, y tener un Premio Nobel de la Paz dentro de la isla era demasiado peligroso, porque se le iba a enfrentar a los campesinitos e indios de América Latina que la izquierda le había regalado el Premio Nobel de la Paz, y entonces Payá no podía ser premio y por eso no lo mete preso. Pero Fidel Castro en este momento está en una situación, en el 2003, en una situación pésima desde el punto de vista político. El pueblo en sentido general no cree en él ya. El primer éxodo por Camarioca fue la pequeña burguesía, pero el gran segundo éxodo masivo ya fue la población por el Mariel, y ya cuando la crisis de los balseros fue ese hombre que supuestamente Fidel Castro venía a liberar. Es decir, el último golpe a la ideología castrista se lo da Jimmy Carter, primero en su mandato del 77 al 2000, cuando crea la Oficina de Intereses de los Estados Unidos dentro de Cuba, cuando le permite a la comunidad cubana llevar lo que se llamó la pacotilla y la comida, lo cual el pueblo cubano dijo, coño, pero si esta gente que se fue está viviendo mejor que yo, entonces los equivocados somos nosotros. O sea, el último golpe a la ideología socialistoide esa de Fidel Castro, en que ya nadie creía. Y, por supuesto, ya la crisis de los balseros, el maleconazo en primer lugar y la crisis de los balseros demuestran que ya el pueblo está en contra de Fidel Castro. Si Fidel Castro hubiera sido un líder con vergüenza, hubiera renunciado desde el Mariel, porque eso fue un plebiscito a la estampida. El pueblo le estaba diciendo, no te queremos, pero se lo repite en la crisis de los balseros y se lo sigue repitiendo en las selvas del Darién y en las balsas. O sea, el pueblo cubano le está diciendo desde los 60 largo que no lo quiere, pero aquí es donde tiene toda la razón Cuesta Morúa. No es un presidente, no es un gobernante, no es ni siquiera un caudillo, es un gobernador general que se establece por casi derecho divino, es el faraón escogido y no renuncia. Entonces, el pueblo ha padecido todo esto. Y la Primavera Negra no fue más que otro golpecito en la larga cadena, porque habría que hablar de los miles de presos del 59, del 60, de los fusilados. Creo que la Primavera Negra, aunque es grotesca, brutal y muestra las entrañas criminales del sistema establecido por Fidel Castro, no es más que una muesca más en los sufrimientos que hoy mismo está padeciendo el pueblo cubano y que fueron demostrados el 11 de julio del 2021. Es sencillamente
la incapacidad de una fórmula de gobierno de conectar con el pueblo y hacer una sociedad realmente próspera, democrática y libre. Dale, Pedro. Portal ha descrito de manera brillante lo que yo dije en 4 frases cuando dije que a Fidel la historia lo estaba condenando, y él hizo una descripción de los hechos que demuestran que realmente, y empezando por el pueblo cubano, lo está condenando. ¿Qué tú crees, qué opinión te merece el juicio que le está haciendo el pueblo cubano a Fidel, Cuesta Morúa? Mira, las paradojas de la historia nuestra no le están haciendo un favor a Fidel Castro, ¿no? Siempre cuando yo no soy de los que se coloca en la posición de criticar al pueblo de Cuba porque no haga esto o porque haga esto otro. No es mi posición. Yo siempre trato de entender un poco las razones por las cuales los seres humanos actuamos en determinadas circunstancias, ¿no? Pero siempre se dice que el pueblo cubano no tiene memoria. Y eso está jugando ahora en contra de Fidel Castro, porque nadie se acuerda de Fidel Castro, excepto el poder, ¿no? Es decir, el poder es el que trata de reanimar el ritual anual de Fidel Castro, de su nacimiento, y preparan una serie de festivales, de eventos, de actividades, pero el pueblo cubano en las calles no se acuerda de Fidel Castro, no lo menciona. Y esa falta de memoria no le favorece para lo que, por ejemplo, sí sucede de algún modo en China, que a pesar de todo, los chinos, una buena porción, se acuerdan de Mao Zedong, ¿no? Y lo tienen ahí vivo. O los vietnamitas de Ho Chi Minh, aun cuando la historia posterior, y muy bien remarcar la naturaleza fáctica de la historia posterior más la desmemoria del pueblo cubano están condenando toda la obra, entre comillas, de Fidel Castro. Y yo creo que eso es como una especie de venganza histórica, el daño profundo que hizo Fidel Castro a la construcción moderna de la historia política de Cuba. Porque la historia política, la historia de Cuba es desfasada. La historia económica fue siempre muy por delante de la historia política. La historia económica o la historia intelectual fue muy por delante de la historia cívica. Es decir, no había esa conjunción en el mismo tiempo, más o menos con diferencias, pero de estos 4 elementos fundamentales que hacen a una nación. Y la historia política era la más lenta, la más inmadura, y eso Fidel Castro la reventó. Ahora hay una especie de venganza, tanto de la historia fáctica, nada de lo que se está haciendo en Cuba hoy responde a lo que él pretendía que se hiciera en la larga duración de la historia. Nada de lo que está sucediendo ahora. Y la memoria misma de la gente pues no lo tiene presente, mucho menos la juventud. Algún que otro nostálgico, como siempre sucede en el país, afortunadamente la diversidad es también para la opinión, algún que otro nostálgico a veces contrasta lo que está, la debacle, la situación económica, a veces la contrasta diciendo algo así como que si Fidel Castro estuviera vivo no estuviera pasando. Pero estos son solo algunos nostálgicos que no responden para nada a la opinión fundamental, generalizada de la sociedad cubana. Y ahí hay una venganza suave. Ahí hay una venganza por ignorancia. A veces una ignorancia que tiene que ver, una ignorancia involuntaria y a veces una ignorancia voluntaria y deliberada, que es a lo que llama siempre, escuchándolo aquí, Manuel Vázquez Montalvo. Es decir, a no sacarlo, a reducirlo, porque es como que revivirlo. Sin embargo, yo creo que un análisis del personaje siempre es importante, por aquello que decía Santayana, de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, ¿no? Que todos los historiadores serios del mundo siempre empiezan con esa frase. Justamente
En ese sentido, creo que vale la pena cada cierto tiempo hablar del personaje, porque lo que tenemos en los designados de hoy, incluso, y eso incluye al hermano, lo que tenemos es un intento desesperado de reproducir el modelo de Fidel Castro, un intento desesperado de hacerlo. La recuperación de la crueldad en el ejercicio del poder, eso es Fidel Castro. Eso es Weyler, aquel de los campos de concentración de la historia. Bueno, ese fue Fidel Castro después con la OMA, y eso ahora lo que está pasando con esa represión cruel. Muy bien lo que dice Vázquez Portales, que la justicia es castigo en el caso cubano, no es derecho. Y eso es muy importante porque eso refleja la naturaleza cruel en el ejercicio del poder. Están tratando de recuperarlo y esa recuperación también merece ser discutida por los críticos del sistema, los críticos del régimen, recordando las pinceladas de cómo Fidel Castro intentó de alguna manera gobernar, intentó y logró de alguna manera también gobernar a Cuba durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero no, la historia posterior, los hechos, los condenaron, porque todo ha sido una especie de reversa, de recuperación distorsionada, de alguna manera prostituida, pero es una recuperación de todos los fundamentos que Fidel Castro trató de barrer, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la historia lo ha combinado definitivamente. Hernán. Me quedé con una cosa que dijo Manuel y Cuesta Borúa, que difícil está tener dos invitados con el mismo nombre. Y que me pareció muy interesante. A ver, me recordaba a mi querida Argentina, ¿no? Que yo siempre trato de establecer ciertos paralelos. Y yo digo siempre una frase de Argentina que creo que es bastante cierta, es probablemente cierta de muchos países, que es esto de todo gobierno pasado fue mejor, ¿no? O sea, en esta decadencia permanente a la que estamos, no condenados, pero en la que estamos inmiscuidos. Y me preguntaba, porque me llamó mucho la atención en tu comentario, Cuesta, el tema de que la gente disocie o establezca una diferencia entre Fidel Castro, Raúl Castro y ahora Díaz-Canel. Es decir, realmente la gente lo siente como diferentes gobiernos, como si fuera un cambio de gobierno democrático, porque desde afuera siempre pareciera una continuidad. Y claro, pensando en esa frase, también pensaba, bueno, no, claro, ha habido diferencias en algunos, digamos, medidas diferentes en términos sobre todo de política económica, lo que tiene que ver con el uso de la fuerza para reprimir a la oposición, eso ha sido más o menos estándar, con algún momento de mejora y algún momento de empeoramiento, ¿no? Pero, y sé que justamente hoy en día el tema económico está muy cargado de información, por ende no quiero perder la oportunidad de preguntarte en paralelo a la primera parte de la pregunta, que es si esto se da efectivamente, ¿no? Si la gente piensa que son gobiernos diferentes y cómo está viviendo la gente la situación económica actual de carencias, controles, ahora dificultad para sacar dinero de los... bueno, la bancarización, ¿no? Que es un nombre súper creativo. Entonces quería tener tu opinión al respecto. Cuesta, a ti, Manuel, sí. Ya, ok. Sí, mira, de alguna manera la gente ve la continuidad del mismo régimen, pero ve una diferencia en los gobernantes. Recuerda que el gobierno de Fidel Castro era muy personal. La gente en Cuba no está acostumbrada a las instituciones, está acostumbrada a la persona. Sí, era Fidel Castro aquí, Fidel Castro allá, el caballo, comandante jefe, ordene, para lo que sea, Fidel,
Es decir, había una especie, él había logrado esa especie de identidad. De modo que esas mismas frases ya no se pueden repetir con Raúl Castro, no se repiten. Se repitieron un poco, obviamente, pero ya no con la misma autenticidad. La gente no la siente igual, ¿no? E incluso se hizo el intento ridículo de algún momento de decir, para lo que sea, Díaz-Canel, pero no Caro, definitivamente. Y eso indica que la gente percibe que hay gobiernos distintos, aunque haya el mismo régimen. Pero el hecho de identificar el poder con la persona ha debilitado la legitimidad del propio régimen. Y ahí ellos tienen un serio problema. Es decir, si el tipo no puede, como nadie puede, obviamente, reproducir a Fidel Castro, entonces ya el modelo no sirve. El modelo servía cuando Fidel Castro estaba ahí. Con Raúl más o menos se matizó. Raúl liberalizó, pero la idea de que la revolución continuaba con su mística, con su mitología, con sus intereses con Raúl Castro, que es nada más que estaba administrando las palabras de Fidel, ¿no? Pero ya con Díaz-Canel ya desapareció. Entonces, la imposibilidad de continuidad al mismo, pues, indica para ellos un serio problema de legitimidad de su propio régimen. Con las medidas que han tomado, la gente suele decir que ya posiblemente estemos en presencia del peor gobierno de la historia de Cuba. Pero exacto. en este sentido voy a ser contrafáctico. Voy a ser contrafáctico para contradecir a mi amigo Manuel Vázquez Postal. La gente suele decir que estamos a venir, porque nadie se imagina que la historia futura pueda parir a un gobernante que carece de todas las cualidades mínimas que se requieren para gobernar, como es el caso de Díaz-Canel. La gente no se imagina que en el futuro haya alguien que pueda ser peor que él. Y en ese sentido, los problemas económicos, la gente empieza a encarnarlo entonces en la imagen de Díaz-Canel. Y esa frase muy popular que popularizaron los aldeanos, que era un rap urbano agresivo de la calle, llamando a Díaz-Canel sin, y ahí ponga usted el ruidito que aparece siempre en los medios de comunicación, sin casa, sin hogar, sin palacio. Eso es la encarnación inversa de la idea del mal gobierno y por lo tanto de la diferencia entre el gobierno de Fidel Castro y el gobierno de Díaz-Canel. Y en ese sentido, la situación económica, la gente siempre la va a encarnar, la sigue encarnando. Ahora estamos, decía el invento, porque en eso sí hay una continuidad imaginativa, la de buscar eufemismo y copiar términos técnicos para convertirlo en temas políticos, como esto de la bancarización, ¿no? Que, como mucha gente dice, se parece al corralito argentino, ¿no? Para tratar de limitar el acceso de los que de alguna manera tienen recursos en efectivo de la sociedad cubana, de esta pequeña clase media, pues controlen y se conviertan en bancos privados, ¿no? Que es lo que estaba pasando. Es decir, había una privatización de la banca a partir del intercambio y del cambio de dinero y de moneda en un país donde no funciona, donde no hay régimen bancario abierto, pues esta gente se estaba convirtiendo en banca privada. Y eso el gobierno lo tenía que combatir de alguna manera, o eliminar de alguna manera. Y en ese sentido, los que más están sufriendo son los que ya han venido siendo históricamente expulsados del régimen. Las personas mayores de 60, 65 años y las personas marginadas. Estos son dos grandes segmentos que han sido desde los 90 expulsados
del régimen, expulsados por el régimen y al mismo tiempo reprimidos por el régimen. Y ellos son los que están más sufriendo ahora esta situación de pauperización económica, de debacle y de reinición en un nuevo ciclo de ese modelo fallido que se ha instaurado básicamente desde que Díaz Canel asumió el gobierno del país. Nadie, la pregunta que la gente trata de responderse es por qué un gobierno no ha tomado una sola medida de política pública que haya sido efectiva. Una sola no ha tomado. Y eso deja mucho que desear de la calidad y competencia del gobierno actual. Pero lo sufren los que siempre sufren más en naciones fallidas, como en el caso de Venezuela y en el caso de Cuba, pues los vulnerables, sobre todo ese 21,6% de la población cubana que tiene ya más de 65 años. Son ellos los que más están sufriendo esta situación. Bueno, Hernán. No, pensaba eso también habla de la poca solidaridad que hay con su grupo etario, ¿no? Es increíble que los gobernantes de Cuba, pues, digo, la Asamblea General del Poder Popular, sin más lejos, supera o está en ese rango etario y sin embargo son a los que más perjudican. Tenemos que ir cerrando, entonces me gustaría, en línea con el mensaje con el que empezamos, que era esto de hacer un poco de memoria de la vida de Fidel Castro o de la figura de Fidel Castro y más que nada para no cometer los mismos errores, ¿no? Para ver hacia futuro. Me gustaría preguntarle primero a Manuel Vázquez Portal cómo está viendo el futuro de Cuba. La pregunta es cómo estoy viendo el futuro de Cuba. Sí. Mira, voy a tratar de resumir lo más que pueda. Cuesta Morúa decía una cosa muy importante, y es que han habituado al pueblo a creer que en Cuba en los últimos 60 años ha habido varios gobiernos. Esto no es verdad. Ha habido solamente un régimen que ha transitado del totalitarismo subvencionado de Fidel Castro al socialismo del siglo XXI, subvencionado por los países productores americanos como Venezuela y Brasil, y estamos pasando a una situación económica de capitalismo menesteroso bajo Canel. Pero ¿qué pasa? Que esto es una línea trazada desde el ejército rebelde. Cuba lo que tiene realmente en el poder es una junta militar que ha gobernado de Fidel para abajo siempre. El poder popular fue un intento de institucionalización para venderse a la visión internacional, pero realmente siempre ha sido una dictadura militar y es lo que es actualmente. El pobre Díaz Canel, aun cuando use zapatos de $500, es un pobre diablo que subordinado a la junta militar, que es quien domina realmente desde el 59 hasta hoy. ¿Cómo veo el futuro de Cuba? Sencillamente hay que ir a lo que apuntaba Cuesta Morúa, a la recuperación de valores civiles, políticos, económicos y una gran revisión de la última etapa histórica del país para no repetir y no dejar que nos embauquen como hizo Fidel Castro, que realmente no era un líder, era el flautista de Hamelin, pero sin Hamelin. Entonces, no podemos permitir un nuevo caudillismo, un nuevo totalitarismo. No vamos a sustituir a Fidel Castro por Zoe Valdés, que es una dictadora igual que Fidel Castro. Cuba está cansada de dictadores y no vamos a hacer la nueva Cuba
una dictadura al revés de la dictadura de Fidel Castro. Tenemos que aspirar a una sociedad democrática, representativa, inclusiva, donde hasta pueda haber un partido comunista, ¿por qué no? Y que vaya a las elecciones y que trate de ganar, que la República Nueva no tenga el mismo miedo que ha tenido la dictadura militar a la secuencia de poder, al traspaso de poder, que el Estado sea realmente en función de la nación y que todos los partidos, aún con la competencia política, funcionen en beneficio del Estado, no de intereses particulares. Y hay que reconstruir esta tendencia democrática de cuidar la nación, el Estado, el país, no crear un coto de bienestar para un grupito y el pastoreo intensivo del pueblo en general. Creo que esto es lo que hay que buscar, que Cuba establezca una verdadera democracia. ¿Cuesta? Morúa. Sí, coincido con mi amigo Portal. Creo que, digamos, si yo observo las actitudes y los comportamientos de la sociedad cubana, creo que el futuro democrático está garantizado bajo la represión de un Estado tan poderoso como maquinaria represiva, que no un Estado poderoso como gobernanza, sino como maquinaria represiva. Si bajo esa maquinaria en la que se une los militares, los servicios de inteligencia, el control del Partido Comunista, la gente ya se ha atrevido a protestar y sigue protestando con una fuerza inmensa, creciente, sistemática, permanente. Hubo protestas hace un par de días, por decirlo menos. Si bajo ese estado la gente salió a la calle, para el próximo gobierno que viene, lo mejor que se le puede ocurrir es respetar a la gente, porque no le van a dar tregua. Y esa es la garantía. Esa es la garantía de que podemos tener una sociedad democrática. El gran problema que yo solo veo hacia ese futuro es digamos, el necesario acuerdo entre élite cívica de por dónde empezar primero, porque se puede distorsionar todo. Si empezar por la competencia política, como intentan algunos, o si empezar por un gran acuerdo hacia el Estado de Derecho, como pretendemos nosotros. Es decir, yo creo que lo primero, y ahí hay una pugna, lo primero que hay que lograr, justamente para darle cauce a esa sociedad que se ha ido democratizando a sí misma, lo primero que hay que lograr es un pacto hacia un Estado de Derecho, que queden claras las reglas del juego. La ley por encima de todos, elecciones periódicas, poder judicial, asamblea o parlamento, gobierno, sociedad civil poderosa, libertad de prensa como algo sacrosanto. Es decir, ese acuerdo hay que establecerlo y llevarlo a la práctica, porque al final es un ejercicio. Antes de establecer una pugna entre izquierda o derecha, duros o blandos, radicales o no, anticastristas o procastristas, antes de esa pugna yo creo que el Estado de Derecho, si ese camino se marca fundamentalmente y logra establecerse como la línea a seguir propia de la sociedad cubana que se expresó bien en la jornada de julio del 2021, y el futuro es promisorio en ese sentido, porque no tengo absolutamente ninguna duda de la capacidad económica de la sociedad cubana. No tengo duda de que lo que puede hacer la sociedad cubana en términos económicos para recuperarse y llegar
a construir una sociedad próspera, un país próspero, en la confluencia en la que estamos. En ese sentido yo veo la posibilidad de ese futuro. Bien, yo creo que solo nos resta, Hernán, darle las gracias a Manuel Cuesta Morúa y en especial a Manuel Vázquez Portal, que a pesar de no querer tocar el tema que nos acompañaba hoy, hizo aportes muy valiosos y nos dio una muy sincera valoración del individuo del que estábamos hablando hoy. Y por otra parte, invitarlos a nuestra audiencia, a nuestros televidentes, para el próximo sábado, para seguir hablando del pasado, presente y futuro de Cuba. Un saludo a todos. Hasta la próxima.